Odalia, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Muy buenos días, Rubén. También un saludo para usted. Abogada, ¿desde cuándo se ha hecho cargo del caso de la familia Montenegro, especialmente de Juan Carlos Montenegro? Él en vida ya había acudido a usted para que pueda ayudarle en la defensa de su inocencia en este caso. Sí, Rubén, en realidad me buscó un día antes de su deceso para preparar su defensa. Somos amigos de hace muchísimos años. Hemos sido compañeros de lucha cuando éramos estudiantes universitarios, compañeros de militancia trotskista, de modo que me une a él una larguísima amistad. Casi nunca necesitaba asesoramiento jurídico, salvo para pequeñas transacciones, así que para ese tema me ha buscado un día antes de su deceso. Él se enteró a través de los medios de comunicación de haber sido incluido en la investigación y que probablemente existía mandamiento de presión en su contra. Quería preparar su defensa, ver las posibilidades, y a eso se debió su visita en mi oficina y el trabajo durante varias horas. ¿Cuál era el sentimiento respecto del caso que lo involucraba a Odalia? Bueno, a él lo acusaban porque al haber sido gerente de ILB, la implementación de las piscinas, el proyecto ha estado a su cargo. Sin embargo, él creía que esa era una decisión de política gubernamental que se había adoptado en un determinado momento. La metodología, el proyecto se había elaborado con la participación de funcionarios de gobierno y una decisión política, como se ha dicho. Ha sobrevenido un cambio de criterio sobre el sistema de extracción del carbonato de litio, denominado directo, de modo que lo que se ha hecho en el anterior proyecto no tendría utilidad para la nueva metodología. Por eso es que él se encontraba desalentado, porque no es como se han implementado las piscinas, su mantenimiento, etcétera, sino el cambio de sistema de extracción del carbonato de litio que hace que todo lo que se hubiera trabajado antes estuviera perdido. Sin embargo, él contaba con alguna información y un par de documentos respecto de la falta de voluntad del gobierno actual de hacer mantenimiento de las piscinas, ya que había anulado 2 procesos de contratación para el mantenimiento de las piscinas. Con ello, para él quedaba claro que estaba en muchas desventajas respecto del ejercicio de su defensa, porque sus persecutores no solamente tenían poder, sino muchísima infraestructura y la decisión política de perseguirlo. Ahora, él, ¿qué decía respecto de su acusación, respecto de su implicación en el caso? Le dijo, voy a tener que explicar esto, pero soy inocente. ¿Cuál era el criterio que sostenía? Sí, él tenía certeza de que se trataba de una persecución política. La misma documentación que estaba en el Ministerio Público y que utilizaban como incriminante, él consideraba que era desincriminante porque era todo un proyecto, su ejecución, los contratos, la elaboración de contratos en los que muchos de ellos él no tuvo participación, pero bueno, él creía que no reflejaban la comisión de hechos criminosos, sino la decisión de políticas de gobierno de implementación de una industria de acuerdo a criterios técnicos que se utilizaron en ese momento, más allá de válidos o no. Él consideraba inútil cualquier explicación porque pensaba que se trataba de diferencias de interpretación, mientras que el Ministerio Público interpretaba que el producto de todo ese trabajo podía adecuar su conducta a hechos criminosos. Él creía que más bien era al revés, que no había ningún hecho criminoso, no había el menor elemento de corrupción, no habían sobreprecios, el trabajo se hizo de la forma más pulcra mientras él estuvo a cargo de esa implementación. En consecuencia era desincriminante la información que se contaba y era inútil cualquier explicación. Él se sentía desalentado por eso, porque lo que dijera iba a tener oídos sordos en las autoridades judiciales y del Ministerio Público. Abogada, él le ha explicado un poco, seguramente, ha sido muy poco tiempo para entender todo el problema.
seguramente en términos técnicos lo que pretendía explicar, hablar y finalmente entender de que en el otro lado no iban a comprender el caso. Para entonces, ¿tenía notificación para una declaración ante el fiscal o en su caso una orden de aprehensión? Ninguna citación que se le hubiera hecho a él. Él conoció a través de los medios de comunicación su inclusión en el proceso. Ocurrió un día antes que el señor Echazú fue aprehendido, fue privado de su libertad, trasladado a celdas judiciales con seguridad, con exceso de seguridad, como si fuera un peligroso delincuente. Él preguntó, la reunión versó más sobre sus probabilidades de defensa, los procedimientos que utilizan para trasladar a las personas, la exhibición de su imagen a través de las cámaras, los traslados con fuerte seguridad, incluso policías armados, como si fueran peligrosos delincuentes, y estaba en mucho desagrado respecto de estos procedimientos. Él no fue citado y eso causó mayor desaliento, porque el señor Echazú tampoco fue citado y lo aprendieron de forma directa, cuando el rigor corresponde que los citen para que asuman defensa. Entonces él tenía certeza de que los procedimientos a ser utilizados serían los mismos en contra de él. ¿Qué paso habían planificado seguir en adelante una vez reunidos ambos, Audalía Zurita y Juan Carlos Montenegro? Como él tenía que lo aprendan en su casa y su familia se vea afectada allá en su casa, habíamos pensado que se presente directamente ante el Ministerio Público y de modo que lo aprendan ahí cuando él se presente. Sin embargo, de todas formas, el traslado si acaso se hubiera dispuesto su detención preventiva, traslado al penal de San Pedro, traslado del Ministerio Público a celdas judiciales, también tiene esas mismas características de ser escoltados por fuerte seguridad, policías armados, la exhibición en cámaras, medios de comunicación que transmiten, filman la imagen, etcétera, y las declaraciones del gobierno como si hubieran sido peligrosos delincuentes. Ahora, usted seguramente se está haciendo cargo también de la investigación del caso de su muerte. ¿Pudo contactarse después de este hecho con la familia? Sí, estoy en contacto con la familia. La familia prefiere guardar luto en reserva. Más adelante tomarán decisiones, no quieren hacer declaraciones públicas, no quieren tomar decisiones de ninguna naturaleza, salvo lo estrictamente necesario, que es presentar el certificado de defunción ante el juzgado para que se extinga la acción penal respecto del señor Juan Carlos Montenegro. El resto decidirán más adelante, están todavía muy afectados y no quieren tomar decisiones precipitadas. Ahora, usted seguramente ya sabe la causa de la muerte. ¿Finalmente fue suicidio o paro cardíaco, como se informó oficialmente? Bueno, cuando llegó Juan Carlos Montenegro al seguro universitario, ya ahí dijeron que había que aparentaba ser un infarto, un paro cardíaco, porque no había ningún signo externo de atentado en contra de su humanidad. Ha terminado la autopsia y la autopsia ha confirmado que se trata de un infarto agudo de miocardio. Lo que no se tiene todavía es la información si ese infarto fue provocado por algún elemento químico o fue un proceso natural. ¿Cómo fue el episodio? ¿Usted conoció de la familia? ¿Cómo es que se sintió mal y tuvo que acudir al seguro universitario? ¿En qué tiempo? ¿A qué hora? ¿De qué día, Audalía? Rubén, antes de ayer, cuando recibí el mensaje del ingeniero Montenegro, devolví el mensaje inmediatamente, eran 9:04, y él ya no leyó el mensaje. Tenía apagado su teléfono, por tal motivo me comuniqué con su familia y su familia empezó a buscarlo. Lo encontraron en su oficina. Su secretaria, todavía con vida, respirando, lo trasladaron al seguro universitario, donde ya llegó sin vida. Bueno, triste el episodio, que seguramente se va a esclarecer más adelante, porque
Se entiende que dejó una carta póstuma. ¿Es su firma, Audalia? Usted nos tendrá más luces. Sí, Rubén, aparenta ser su firma, aparenta ser su letra. Nosotros solamente tenemos la carta en formato digital. Nos imaginamos que el original se encuentra en su oficina, de que está presentada en este momento. Pero tiene la apariencia de ser verdadera. Lo que sí quiero aclararle, Rubén, es que el contenido de la nota es muy compatible con lo que manifestó un día anterior. Así que es probable que él hubiera escrito ese contenido. Ese contenido además hace prever que va a acudir a un autoatentado en contra de su humanidad. El día anterior yo entendí, cuando manifestaba su desaliento y su rechazo a ser tratado de forma tan humillante, que iba a acudir a un asilo político. Nunca me imaginé que iba a hacer un autoatentado. Sin embargo, cabe la posibilidad, como decía, que se trate de un ataque cardíaco de origen orgánico, deberá ser un proceso natural por haber sufrido él ya antes algunas arritmias cardíacas. Entonces, ¿usted también cree que podría tratarse de un caso de autoatentado, como señala? Podría ser y podría ser que en lugar de buscar auxilio, estando cursando un infarto cardíaco, lo que ha hecho es utilizar ese tiempo en escribir esa nota, mandar mensajes. Parece que no soy la única a la que ha mandado el mensaje, sino también había mandado a otras personas que se encontraban fuera del Departamento de La Paz, con la evidente intención de no recibir auxilio. ¿Quién tiene, abogada, el documento, el papel firmado físicamente? ¿Usted sabe de esta información? Sí, nos imaginamos que está en su oficina, Rubén. No sabemos, su oficina está presentada y la policía ha sacado, entiendo, lo más indispensable, pero van a hacer seguramente la requisa en los próximos días, donde estaremos también para ver qué cosas hay en su oficina. ¿A usted le llegó la copia de la carta firmada o un documento digital? Formato digital. Fue el mensaje acompañando la carta. ¿Quién le mandó ese documento a usted? El ingeniero Juan Carlos Montenegro. Así, no en PDF, no un documento escaneado, sino directamente desde una computadora. Desde una computadora. Desde la computadora tenía que escribir el mensaje. Entonces, el texto es auténtico. Sí. Ahora, ¿qué toca, abogada, en adelante? Usted seguramente está trabajando ya en el memorial de extinción del proceso por muerte del implicado, del involucrado. ¿Ya ha presentado ese memorial? Todavía no, Rubén, lo vamos a hacer el día lunes. Hoy es el entierro del ingeniero Juan Carlos Montenegro a las 3 de la tarde. Su familia todavía está en esa labor y obviamente con la consternación que es natural en esas circunstancias. El día lunes me van a traer el certificado de defunción y con eso vamos a presentar al juzgado séptimo de instrucción en materia anticorrupción, creo que es sexto, anticorrupción, que va seguramente a declarar la extinción de forma inmediata. Entiendo, abogada, y de nuestra parte, a través suyo, pesar pues para la familia, nuestros sentimientos de consternación por este hecho que no solamente ha causado consternación en la familia, obviamente, sino también en el mismo país, que siente que hay algo que tiene que resolverse en adelante. Así es, gracias, Rubén. Yo hago llegar a la familia sus sentimientos de pesar. Gracias pues, abogada, será hasta otra oportunidad. Hasta luego, un abrazo, Rubén. Chao.